Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el Cafecito, su presentación por Teleuniverso con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Y el tema de este programa en el día de hoy será el cáncer de próstata. Y vamos a hablar en principio con el doctor David Samadi, que es un experto estadounidense en cáncer de próstata y cirujano robótico del Hospital Metropolitano de Santiago. El doctor Samadi pues, ha venido muchísimas veces al país, tiene un número celular 809, de manera que lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo tengan, y todavía él no domina bien el español, de manera que vamos a usar una intérprete porque son temas médicos de mucho interés. Buenos días, doctor, y bienvenido al Cafecito. Buenos días, nice to be with you. Ok, un placer tenerlo por aquí. Doctor, ¿cuál es su vinculación con el Hospital Metropolitano de Santiago? How are you related to homes? About 5 years ago, I met a very special person by the name of Dr. Rafael Sánchez Español. 5 años atrás, yo conocí a una persona muy especial, el doctor Sánchez Español. And he wanted to bring the technology of robotics to Dominican Republic. Él quería traer la tecnología robótica a la República Dominicana. And I've been in Dominican Republic for almost 5 years now, and we have operated on hundreds of Dominican men. Él ha estado en la República Dominicana por los últimos 5 años y ha operado, ha hecho cirugías en cientos de hombres. And it's my honor and pleasure to report to you that hundreds of men with prostate cancer, we have been able to save their lives with good quality of life. And it's been a fantastic journey for us. Y está muy contento de decir que cientos de pacientes en la República Dominicana han sido curados de cáncer. Ha sido una jornada muy interesante, muy bonita y ha tenido un buen resultado. Doctor, ¿qué le motivó a vincularse con nuestro país, siendo usted un cirujano exitoso, teniendo en su haber 5.200 cirugías de cáncer de próstata? ¿Qué le motivó a vincularse con un país pequeño como el nuestro? What motivated you to vinculate to the Dominican Republic, like small country? You're being like a very well-known. I find the culture of Dominican Republic very special, very warm people, extremely hospitable. Yo encuentro la cultura dominicana muy interesante, muy buenas personas. Salud. Disculpe, gracias. Salud. Gracias. Personas muy amables, muy cariñosas, por eso me interesé. Over the course of the last 5 years, I have one of the best collection of chacabanas. En los últimos años tengo una buena colección de chacabanas. I find the people of Dominican Republic very warm, working with the public, working with the doctors and physicians in Dominican Republic has been a very special relationship. Las personas dominicanas son muy cariñosas, son muy amables. Trabajar con doctores y personas que trabajan en el medio de la medicina ha sido muy, muy benefactorio, muy bueno en la República Dominicana. Muy bien. ¿Cuál es el beneficio de una cirugía de cáncer de próstata utilizando un robot? What are the benefits using the robot machine for surgery? Robotic surgery in this institute, Samadi Homes Robotic Institute in Dominican Republic, is basically a way to remove the prostate and remove the cancer, but making sure that their sexual function, sexual function in that culture and every culture is very special and very important. So when men think, so we have this robotic surgery at Samadi Homes Robotic Institute in Dominican Republic. Okay, so la cirugía robótica es importante porque cuando se hace cirugía robótica se preservan la calidad de vida del paciente, incluyendo la calidad sexual, que es muy importante para la población dominicana. Para cualquier cultura lo es, pero para el Caribe mucho más. We can see the detail of the surgery. There's no blood loss. Recovery is faster, and patients can get back to their normal life and enjoy good quality of life.
Ok, so la calidad de vida después que se hace una cirugía usando el robot es mucho mejor. And most people in Dominican Republic, a lot of times they think that they should go for radiation, and radiation another form of treatment. But the issue that I want people to know is if you start with radiation and the cancer comes back, it's almost impossible to do surgery. Whereas when you start with surgery, if the cancer ever comes back, you can still give radiation. This is a very important point for Dominican people to understand. Un punto muy importante para las personas entender. Cuando hay cáncer, células cancerígenas del cuerpo, si se hace radiación y el cáncer regresa al cuerpo, pues después de radiación es casi imposible hacer cirugía. Cuando se hace lo contrario, si se hace cirugía y el cáncer regresa, pues hay oportunidad de hacer otro tratamiento, como radiación y otros tratamientos que se pueden para controlar la enfermedad. I come to Dominican Republic once a month. I bring my team. The entire operation, robotic surgery, is performed by me, nobody else. Mm-hmm. So, él va al Homes una vez al mes. La cirugía, desde el principio hasta el final, se hace en sus manos. We have the experience of close to 8,000 of these surgeries all over the world. En todo el mundo tiene experiencia de más o menos algunas 8,000 cirugías de estas. And for the sake of medical tourism, for the publicity of Dominican Republic, we want patients from all over Caribbean to come to Dominican Republic. There's no reason for people to leave Dominican Republic to go to Miami, to go to Florida, to other places. It doesn't make sense anymore because we have it here in Dominican Republic. Para el turismo médico de la República Dominicana, por eso tenemos la máquina robótica en el Homes. No es necesidad de la gente del Caribe, no solo de la República Dominicana, venir a Estados Unidos, a Florida. Tenemos los equipos allá y todo está en la República Dominicana, local en el Caribe. ¿Cuál es la importancia, doctor, que usted tenga un teléfono con un código de área de la República Dominicana que estamos presentando en pantalla? What is the important for you to have a Dominican Republic, like a phone number with the area code? I think it's very important for patients in Dominican Republic to be able to have access to us. There's a lot of misinformation. There's a lot of anxiety when you're diagnosed with cancer and you want to get to your doctor immediately. And that's why we have this number, and I hope you can announce it, the 80 number that we gave you, so people can reach out, because that's the best way to really save their lives. Es muy importante cuando la persona es diagnosticado o tiene preguntas sobre el tema, que tenga la oportunidad en la República Dominicana de encontrarnos allá. Muy fácil para encontrar respuestas, porque estar diagnosticado con cáncer produce ansiedad, y estar en comunicación, saber qué pasa, buscar información, nos ayuda al proceso. Muy bien, vamos a hacer una pausa para colocar unos mensajes y continuaremos conversando con el doctor Samadi desde la República Dominicana, que estamos nosotros, y él desde la ciudad de New York, en los Estados Unidos. En un momentito seguimos esta conversación. Seguimos en el cafecito. Recuerden que estamos conversando con el doctor David Samadi, que es un cirujano que utiliza la robótica especialmente para las cirugías de cáncer de próstata. Él está en la ciudad de Nueva York, pero está afiliado al Hospital Metropolitano, que tiene robot, y viene una vez al mes en tiempos normales. Ahora tiene más tiempo, pero tiene un teléfono celular con el código de área de nuestro país para que cualquier persona que se quiera comunicar con él pueda hacerlo, y lo estamos colocando en pantalla. Doctor, usted que tiene tanta experiencia, ¿cuál es la edad en la que un hombre debe comenzar a hacerse los exámenes para determinar las condiciones de su próstata? With your experience, what is the age that a man should start checking for prostate? We will learn a lesson. We will learn a very good lesson from Jose Offerman, because he's 51
and I wish I would have met him much younger. The best thing is to start at the baseline of age 40 to get the blood test and examination. Con uno de nuestros pacientes, José Offerman, aprendimos una lección. Él es joven, tiene 51 años, pero la edad promedio para comenzar a hacerse un examen es 40 años. Because the sooner you find the cancer and the sooner you cure, the survival is fantastic and it's much better than waiting until you get it when it's more advanced. Lo más temprano que se puede diagnosticar es mejor porque los chances de sobrevivir son muchos más extensivos, más amplios. These examinations are simple, takes 5 minutes. We check the prostate, we check the blood test, and every year we follow to make sure that you're not going to have any advanced cancer. Es un simple examen, toma 5 minutos, un examen rectal y se saca sangre, se toma una prueba de sangre para el PSA. Es algo que se puede hacer una vez al año, comenzando a los 40 años. But I want to make one important point for a lot of people in Dominican Republic. And if they have any questions with sexual function, with prostate problem, with urination, with prostate cancer, they can call this number. Okay. Él tiene un punto muy importante. Si hay alguien que tiene problemas sexual, de orina, de su próstata, si tiene cáncer, puede contactarnos al número de teléfono en la República Dominicana. You can tell them it's 809-399-0569. Al 809-399-0569. And we can save their lives because, like I said, I bring my team. I'm the one who performed the surgery, and it's important for them to know that they would have access to us in New York. So I'm always with them. So it's not like I come in and do the surgery and they never hear. We have qualified doctors on the ground. We work very closely with the medical community in Dominican Republic, wonderful doctors, and that's why we all work as a team together to save lives. Okay, es importante para los pacientes saber que no solo él lo ve en la República Dominicana, sino que ellos pueden tener seguimiento con él. Él trabaja siempre con su equipo para la cirugía, siempre lleva su equipo, es un equipo que trabaja junto en la sala de operación y él hace su cirugía de principio a final. Trabaja también con los doctores en el homes. Siempre ellos le dan seguimiento a su paciente y se trabaja en equipo. Bien, debemos señalar, informar que tenemos para más adelante o más tarde vamos a conversar con el ex pelotero José Offerman, que ha sido es paciente del doctor Samadi. Pero una pregunta para el doctor. ¿No hay todavía un análisis que sustituya el tacto rectal, que es lo que le provoca temor a cientos o miles de hombres? El PSA es un indicativo como examen, en parte de una analítica, pero todavía sigue siendo más importante el tacto rectal, es la pregunta. Is there anything that can substitute the rectal exam? Because, you know, it's being like a taboo and it's like... Yes, you know, men, they think that this exam is a big taboo, but about 15 to 20% of the prostate cancers are detected by the rectal exam. And that's very important to really do this. Él dice, sí, que este examen se tiene siempre como un tabú, pero es muy importante hacerlo. How much percent? 15 to 20% of the prostate cancers are detected by the rectal exam. De 15 a 20% de cuando se hace este examen, ahí es que se detecta el cáncer. 15 a 20% se detecta por un examen rectal. The rest of it is with the PSA test, but we have to make sure that we monitor the blood test every year to see if it's really going up or not, because one blood test means nothing. El resto es por el PSA, pero lo importante del PSA no es checarse una sola vez, no es solo darle un seguimiento a un solo examen de PSA. Lo importante es ver la transición. Se debe hacer una vez al año y se debe dar seguimiento. Si el número cambia repentinamente, ahí es donde está la fase más importante.
el cambio que hace de un examen al otro, de un número al otro. Doctor, ¿cuántas veces es recomendable que se le haga una biopsia de próstata? ¿Cuántas veces se recomienda? How many times is it recommended to have a biopsy? Well, the biopsy has to be based on what the blood result is and what the exam is. But one of the best news that has happened is that in Dominican Republic, we're using ultrasound to do this, but we have much more advanced technology here in New York, where we use the MRI to target the lesion. So that's one of the reasons why I gave the phone number for people who want more advanced technology. We have this MRI targeted biopsy, which I'm hoping very soon we will bring them to the Dominican Republic. Okay, él dice que eso depende de cómo sea el número y del PSA y también cómo sea el examen rectal. Depende en esos resultados, se recomendaría biopsia sí o no. También la biopsia en la República Dominicana se hace con una máquina de ultrasonidos, prácticamente. Aquí en los Estados Unidos tenemos un poquito mejor ya avanzada tecnología. Se usa la imagen de la resonancia magnética y se usa para poder captar áreas que están más sospechosas. Entonces, esto lleva al doctor a ver la imagen de la próstata de su paciente en una mejor dimensión, donde se hace énfasis en las áreas que están sospechosas, que se ven sospechosas en la resonancia, para tener un resultado más específico. Muy interesante. Doctor, una última pregunta. ¿Es la cirugía robótica del cáncer de próstata lo mejor de lo mejor? ¿Cuál es el porcentaje de resultados positivos en su larga experiencia? Last question. This surgery, the prostate surgery done by robotic surgery, is that the more accurate? Yes. What is the percentage? Yes. So if you look at robotic surgery compared to open surgery, which was a traditional, we would cut people, there was a lot of blood, we couldn't see well. As opposed to this is much more accurate because it's precise, we can see better, and we can do a much better operation. Okay. Si compara la cirugía robótica con la tradicional, cuando se abre el abdomen de un paciente, hay mucha sangre en el procedimiento. Es muy difícil la visión, es muy difícil llegar al órgano y tener una buena visión. Cuando se usa el robot, la pérdida de sangre es mínima y la visión pues es mucho mejor, lo que hace que haga más precisión cuando se hace la cirugía. The next type of surgery was laparoscopic, which was also less invasive, but really out of all the procedures that we have for prostate cancer, the Da Vinci, that's the name I want people to remember because they need to know that not every surgery is robotic. Da Vinci prostate surgery, and the only one that exists today in Dominican Republic is in Santiago at Homes, and that's why people come and we will take care of them. Es muy importante para las personas que sepan que la cirugía robótica, la más precisa es la Da Vinci. Este nombre es muy importante. El Da Vinci, la máquina Da Vinci. Entonces, la única que hay en la República Dominicana está en el Homes y en todo el Caribe también. Es la única forma de hacer la cirugía Da Vinci está en el Homes de Santiago. You have a three-dimensional view. You have a nice range of motion. Your instruments are moving exactly like my wrist. You can see and work in a bloodless field, and that's important to save their sex life, very important, and their urinary control and their cancer. Three things. La máquina tiene dimensión 3D, como es una muy buena visión, sin sangre, que se puede tener una buena vista de donde se está trabajando. Esto es muy importante porque para los pacientes se salva su función eréctil, que serían los nervios, right? Correct. Se preservan los nervios. Esto es muy importante para la recuperación y para la vida futura del paciente.
Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguna información final que usted tenga para nosotros? Very well. Thank you. Any information, final information that you have for us? No, I think, we're very grateful to be part of this journey, and we're very proud to be part of the society in Dominican Republic. And we are here. Anyone that needs our help, we're here to help. Estamos muy orgullosos de pertenecer a la sociedad dominicana, de ser parte de esta jornada. Y nada, muy orgulloso siempre y seguiremos trabajando siempre acá para todo lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias al doctor David Samadi, que es cirujano robótico. Ha hecho 5.200 cirugías robóticas con el robot Da Vinci, que es el que está en el Hospital Metropolitano de Santiago. Ya saben que él fue el primer cirujano que hizo una operación exitosa mediante el robot Da Vinci, que es el que está en el HOMS. Es el único que hay en República Dominicana y en los demás países del Caribe. Él forma parte del staff del Hospital Metropolitano de Santiago. En tiempos normales viene mensualmente, pero ahora ha retrasado su presencia en el país. Pero tiene su número con código de área dominicano, que ya ustedes lo vieron en pantalla, para cualquier conversación con el doctor David Samadi. Vamos a los mensajes y en breve estaremos conversando con el ex pelotero José Offerman, que es paciente del doctor Samadi. Vamos a los mensajes. Muchas gracias.